Ella me llamó ridículo por regalarle algo hecho con mis propias manos. Al día siguiente, vio esa misma pieza en la vitrina de una galería, valorada en $10.000. Y esa fue la primera vez que dejé que mis acciones hablaran más fuerte que sus burlas. Me llamo Ethan, tengo 37 años y me dedico a la carpintería artística. No fabrico muebles comunes, sino piezas únicas, cajas, esculturas y objetos decorativos. Es un trabajo minucioso, que exige paciencia y precisión. No me hace millonario, pero me da para vivir. Llevo 8 años haciéndolo, desde que dejé un empleo corporativo que me drenaba. Nunca me he arrepentido de esa decisión. Llevo 3 años con Samantha. Ella tiene 34, trabaja en bienes raíces y gana más que yo la mayoría de los meses. Y nunca dejó de recordármelo, comentarios sutiles, bromas con filo, frases que dejaban claro que ella se consideraba la que realmente aportaba en la relación. Al principio no le di demasiada importancia. Cuando las cosas iban bien, todo parecía valer la pena. Pero últimamente, lo bueno era cada vez menos frecuente. Ayer cumplimos 3 años juntos. Durante meses, en cada momento libre entre mis encargos, trabajé en un regalo que pensé sería especial para ella, una caja joyero completamente hecha a mano. No era cualquier caja, estaba elaborada con nogal y arce, con incrustaciones delicadas, uniones a cola de Milano tan precisas que ni una hoja de papel cabía entre ellas. Tenía compartimentos ocultos, cierres magnéticos y detalles tallados a mano. Una pieza así lleva cientos de horas, y cada una la hice con dedicación. Preparé una cena en casa, con velas y su comida favorita. Cuando abrió el paquete, simplemente la observó. Ni una sonrisa. Ni una palabra. Solo preguntó qué era. Le expliqué que era un joyero hecho especialmente para su colección. Tiene muchas joyas costosas, así que pensé que apreciaría algo único donde guardarlas. Su reacción fue tan fría como cortante, dijo que esperaba el brazalete que había visto el mes pasado en Cartier, uno de $4.000. Le respondí que, por ahora, no podía permitírmelo, el trabajo había estado más lento de lo habitual. Ella tomó la caja otra vez, la examinó como si buscara un defecto y soltó un «no quiero basura hecha a mano». Luego se levantó y la arrojó a la basura sin más. Me quedé ahí, en silencio, procesando lo que acababa de ocurrir. 3 meses de trabajo, cientos de horas, reducidos a basura porque no venía en una caja de joyería de lujo. Cuando pude reaccionar, fui a la cocina y la saqué de la basura. Tenía un poco de café en una esquina, así que la limpié con cuidado. Samantha ya estaba en el dormitorio, hablando por teléfono con su amiga Vanessa, contándole entre risas lo decepcionante que había sido su aniversario y burlándose del regalo artesanal que su novio le había dado. Guardé la caja cuidadosamente en plástico de burbujas y la puse en mi camioneta. Cuando volví, ella seguía hablando. Le dije que saldría. Ni siquiera me miró, solo levantó la mano como si mi presencia no importara. Manejé hasta Hudson Gallery, en el centro. Conozco a Caroline, la dueña, desde hace 2 años. Ya había vendido algunas piezas pequeñas a través de ella. Siempre me pedía más inventario, pero casi todo mi tiempo lo dedicaba a encargos personalizados. Teníamos un acuerdo estándar de consignación, 50/50, condiciones justas. Ella estaba cerrando cuando llegué, pero me dejó entrar. Coloqué la caja sobre el mostrador y la desenvolví. Se puso sus gafas, la tomó entre sus manos y empezó a examinarla. No dijo nada por varios minutos. Revisó cada unión, cada incrustación, descubrió los compartimentos secretos, probó los cierres magnéticos, y cuando terminó, me miró sorprendida. Me preguntó en qué momento había empezado a trabajar a ese nivel. Le dije que siempre lo había hecho, solo que nunca le había mostrado mis mejores piezas. Esta, le expliqué, había sido un regalo que no salió como esperaba. Me preguntó si estaba a la venta. Le respondí que sí. Caroline la colocó con cuidado sobre el mostrador y dijo que necesitaba hacer una valoración más formal, pero que su intuición le decía que estaba frente a una pieza de galería de verdad. Ella ha manejado trabajos similares y conoce el mercado, podría venderse entre $8.000 y $10.000, tal vez más con el comprador adecuado. Debí verme sorprendido, porque enseguida explicó que ese nivel de artesanía es muy poco común, y la calidad del trabajo era excepcional. Dijo que quería fotografiarla profesionalmente, hacer la tasación y exhibirla en la vidriera principal. Le dije que adelante. Actualizamos el contrato de consignación para esa pieza específica y ella se encargaría del seguro mientras estuviera bajo su custodia. A mí me correspondería la mitad de la venta. De regreso a casa, no sentía ni rabia ni tristeza. Solo una especie de claridad que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si todo, de repente, tuviera sentido. Samantha estaba dormida cuando entré, o fingía estarlo. No me importó. Fui a la habitación de invitados y dormí allí.
A la mañana siguiente me levanté temprano y fui directamente a mi taller. Tenía que terminar una pieza encargada por un cliente y prefería aprovechar las primeras horas del día para trabajar con tranquilidad. Samantha se fue a su oficina sin decirme ni una palabra. Escuché el motor de su auto alejarse alrededor de las 8. Durante los 2 días siguientes, Caroline se encargó de todos los trámites necesarios, documentación, fotografías profesionales, informes de estado y papeles de procedencia. Incluso contrató a un tasador independiente para confirmar su valoración inicial. Su estimación resultó correcta, piezas similares se habían vendido en subastas por entre $8,000 y $12,000. Decidió fijar el precio en $10,500 y colocarla en un sitio destacado de la Hudson Gallery. El jueves, 3 días después de haber llevado la caja, Caroline me llamó para informarme que la había colocado en la vitrina principal, iluminada de forma impecable y con el precio bien visible. Ya había 2 interesados serios y uno de ellos planeaba regresar el sábado para examinarla con más detalle. Le agradecí y seguí con mi trabajo, sin darle demasiada importancia, hasta que llegó el viernes por la tarde. Mi teléfono empezó a vibrar sin parar, 8 llamadas perdidas y 15 mensajes de texto. Todos eran de Samantha. Al leerlos, entendí lo que pasaba. Su oficina quedaba a solo 2 calles de la galería, y al pasar por allí en su hora de almuerzo, había reconocido inmediatamente la caja. El diseño de la incrustación era inconfundible. Me exigía explicaciones. Quería saber por qué su basura estaba siendo exhibida a la venta por más de $10,000. Para ella, debía tratarse de un error. Me exigía que la llamara de inmediato, pero yo no lo hice. Le envié un solo mensaje: la basura hecha a mano encontró un lugar mejor, alguien que aprecia la artesanía. Luego silencié sus notificaciones y continué con mi jornada. Cuando llegué a casa, ella ya me esperaba en la entrada con el motor encendido. Apenas apagué mi camioneta, se bajó del auto y empezó a gritar antes de que yo abriera la puerta. Quería saber si era cierto que mi caja estaba en la galería, si de verdad alguien iba a pagar $10,000 por ella. Le respondí que sí, que Caroline tenía compradores interesados y que se había tasado profesionalmente. Era el valor de mercado para ese nivel de trabajo. Su expresión cambió. Pasó de la rabia a un cálculo frío. Entonces me dijo que necesitábamos hablar. Que quizás había reaccionado mal con el regalo, que en realidad era una pieza hermosa y que ahora podía verlo con claridad. Que había estado estresada por el trabajo y lo descargó conmigo. Se disculpó. Le pregunté si lamentaba haber tirado mi regalo o si lamentaba que resultara valioso. Ella retrocedió en sus palabras, dijo que no era justo lo que insinuaba, que realmente se sentía mal. Añadió que, después de todo, llevábamos 3 años juntos y que sería razonable que una parte del dinero fuera para ambos. Sugirió usarlo para unas vacaciones o para comprarse el brazalete de Cartier que tanto quería. Le dejé claro que ese dinero era el fruto de mi trabajo, de mis horas, de mi habilidad. Ya tenía planes para él: pagar el préstamo de mi camioneta, invertir en mejores herramientas y ahorrar lo restante. No iba a gastar un centavo en joyas para alguien que había arrojado mi esfuerzo a la basura. Ahí comenzó la verdadera discusión. Me llamó mezquino, vengativo, me acusó de castigarla por un error y de no haberle dicho que la caja valía tanto. Según ella, no podía saberlo. Le respondí que el valor no era lo importante. Yo no la había creado para venderla, sino para regalársela con amor, para darle algo único. Ella la despreció porque no venía de una tienda ni tenía una marca. Y eso me decía exactamente cómo veía mi trabajo, y cómo me veía a mí. Entonces cambió de táctica, empezó a llorar. Dijo que sabía que había cometido un error, que quería arreglar las cosas, que 3 años juntos no podían tirarse por la borda. Me dijo que me amaba. Le pregunté si ese amor empezó antes o después de descubrir que la basura valía $10,000. No respondió. Se subió a su auto y se fue a toda velocidad. Esa noche preparé la cena y comí solo. El silencio era tranquilo. Los días siguientes también fueron silenciosos. Samantha se quedó en casa de Vanessa y me mandó algunos mensajes diciendo que necesitaba espacio. Perfecto para mí, me permitió enfocarme en mi trabajo y pensar. El lunes, Caroline me llamó con novedades. El coleccionista que había visto la pieza el sábado había hecho una oferta seria, $10,000 en efectivo. Recomendaba aceptarla. Era un precio justo y el comprador tenía buena reputación en la comunidad de arte en madera. Acepté. Ella se ocupó de la documentación y el miércoles se cerró la venta. El jueves por la mañana, el dinero ya estaba transferido. Después de que la galería se quedara con su parte, me depositaron $5,000. Pagué de inmediato los $3,000 que quedaban de mi camioneta y guardé $2,000 para comprar herramientas nuevas. Llevaba meses necesitando un torno mejor. Aquella misma tarde, Samantha apareció sin avisar. Entró con su llave mientras yo trabajaba en el taller. La encontré en la cocina cuando salí.
Me dijo que había estado pensando que tal vez necesitábamos darnos un tiempo, evaluar lo que queríamos realmente. Que no estaba segura de que fuéramos compatibles. Mantuve el rostro sereno y le respondí que probablemente tenía razón. Pareció sorprendida por lo rápido que acepté. Me preguntó si ni siquiera iba a luchar por la relación. Yo solo le pregunté qué exactamente era lo que esperaba que defendiera. Cuando volví a ver su rostro semanas después, todavía podía escuchar en mi cabeza el sonido seco y hueco que hizo la caja cuando golpeó el fondo del cubo de basura. Fue un sonido que me acompañó por días. Le recordé ese momento con calma, no como un reproche, sino como una verdad que ya no podía ignorar. Le dije que había pasado 3 meses completos diseñando y creando algo único para ella. Que no fueron solo horas de trabajo manual, sino días enteros de esfuerzo mental, noches en vela puliendo detalles que nadie más habría notado. Había invertido en ese regalo no solo madera costosa ni técnicas cuidadas, sino parte de mí. Ella lo había tirado como si nada, y lo peor no fue eso, se rió con sus amigas. Lo convirtió en una anécdota trivial, un chiste sobre mi hobby, sin entender que lo que hacía no era un pasatiempo. Era mi vocación, mi sustento, mi identidad. Y ahora, después de haberlo despreciado de esa forma, tenía la cara de aparecer y decirme que luchara por nuestra relación. Para mí, esa posibilidad se había roto justo en ese instante. La relación murió cuando la caja cayó en la basura. Como era de esperarse, su reacción fue ponerse a la defensiva. Dijo que me aferraba a un error, que no era justo que un solo momento definiera todo lo que habíamos construido. Que yo era incapaz de perdonar. Yo le respondí, sin levantar la voz, que no se trataba de rencor, sino de claridad. Le expliqué que recién en ese momento había comprendido de verdad quiénes éramos. Ella valoraba lo que podía mostrar, lo que tenía precio y etiqueta, yo, en cambio, valoraba el tiempo, el esfuerzo y el significado que las cosas llevaban dentro. Lo nuestro nunca se había sostenido sobre la misma base. Me había hecho un favor al dejarlo tan claro. Recogió un par de sus cosas y antes de irse me lanzó una última advertencia, que me arrepentiría, que estaba dejando escapar algo bueno solo por mi orgullo. Yo no respondí. Me limité a volver al taller y retomar mi trabajo, como si esa conversación no hubiera sido más que el cierre formal de un capítulo que ya no tenía retorno. La semana siguiente me trajo algo inesperado. El coleccionista que había comprado la caja contactó a Caroline, la encargada de manejar la galería y mis piezas, para hablar de un posible encargo personalizado. Quería algo similar, pero más elaborado, y tenía un presupuesto de $12.000. Cuando Caroline me lo dijo, me quedé en silencio un instante, asimilando lo que eso significaba. No solo era un proyecto bien pagado, era una puerta abierta a un mundo en el que mi trabajo empezaba a ser reconocido como yo siempre había deseado. Caroline coordinó la reunión. 2 semanas después, Alexander, el coleccionista, voló desde San Francisco. Recuerdo perfectamente ese día, llegó puntual, con un cuaderno lleno de apuntes y referencias. No era un comprador superficial, era alguien que comprendía de materiales, de técnicas, de procesos. Hablamos durante casi 3 horas sobre lo que tenía en mente, sobre cómo trabajo, los tipos de madera, la durabilidad, los acabados. Me hizo preguntas inteligentes y, sobre todo, mostró un respeto genuino por lo que hago. Cerramos el acuerdo con condiciones claras, la mitad del pago por adelantado y la otra mitad al entregar la pieza, 6 meses de plazo. Una semana más tarde, el depósito ya estaba en mi cuenta. No era solo dinero, era validación, era impulso, era una prueba tangible de que lo que yo hacía tenía valor real. A partir de ahí todo empezó a moverse más rápido. Caroline impulsó con fuerza mi portafolio, lo organizó de forma profesional y empezó a contactar a otras galerías. En menos de un mes, 2 espacios más, uno en Denver y otro en Portland, mostraron interés en exhibir mis piezas en consignación. Era la primera vez que sentía que mi trabajo salía del pequeño círculo de clientes locales y empezaba a tener un alcance mayor. 3 semanas después de la ruptura, Vanessa, una amiga de Samantha, me llamó. Su tono era cuidadoso, casi ensayado. Me dijo que Samantha no estaba bien, que se había dado cuenta de lo mucho que había perdido y que quería disculparse. Me preguntó si podíamos vernos para hablar, quizás tomar un café. Le respondí que Samantha tenía mi número, que si quería disculparse, podía hacerlo directamente. Vanessa insistió, está avergonzada, sabe que se comportó mal. Solo necesita una oportunidad. Entonces le hice una sola pregunta que llevaba días rondándome. Si la caja se hubiera vendido por $50 en lugar de 10.000, ¿Samantha estaría intentando contactarme ahora? La línea quedó en silencio. Podía escuchar su respiración al otro lado. Finalmente, Vanessa admitió que Samantha no dejaba de hablar sobre el dinero, sobre cómo no había sabido valorar mi talento, sobre el valor de la caja, los nuevos encargos y las galerías. Le agradecí su honestidad y colgué.
No necesitaba escuchar más. Ahí tuve la confirmación de que no era amor, era oportunismo. 4 semanas después de la ruptura, Samantha apareció sin avisar en mi taller. Yo estaba concentrado trabajando en el encargo de Alexander. Ignoró el cartel de cerrado y entró como si nada. Comenzó a hablar de nosotros, de cómo necesitábamos reconstruir. Dejé mis herramientas a un lado y le pedí que se fuera. No era el momento. Fue entonces cuando vio la pieza en la que estaba trabajando. Sus ojos se clavaron en la madera costosa, en los planos detallados esparcidos sobre la mesa. Se le escapó una expresión de asombro que trató de disimular. Me preguntó si era otro encargo. Le respondí que sí, que era un trabajo de $12,000. La siguiente pregunta no me sorprendió, quiso saber cuántos encargos como ese tenía. Le respondí que ya no era su asunto. Ahí cambió de estrategia. Su tono se suavizó, intentó sonar sincera. Me dijo que había estado reflexionando, que ahora entendía lo que había perdido, no solo nuestra relación, sino la oportunidad de estar al lado de alguien cuyo trabajo estaba empezando a brillar. Que podía apoyarme, que ahora valoraba lo que yo hacía. Le repetí la misma pregunta que a Vanessa. ¿Entendiste el valor antes del precio o después? No supo qué decir. Balbuceó, buscó justificar, intentó convencerme de que no se trataba del dinero, pero cada palabra que salía de su boca giraba en torno al reconocimiento, a los encargos, a las galerías, al dinero. Ni una sola palabra sobre nosotros, sobre lo que alguna vez fuimos. Le dejé muy claro que lo nuestro ya no existía y que no podía seguir apareciendo en mi taller como si nada. Fue entonces cuando rompió en llanto. Lágrimas reales esta vez, no el tipo de llanto manipulador que había usado en el pasado para salirse con la suya. Me dijo que me amaba, que había cometido un error, que todos lo hacen, y que no podíamos tirar 3 años a la basura por un momento de debilidad. Yo respiré hondo y le recordé que ella había tirado 3 meses de mi trabajo a la basura sin dudarlo, lo llamó basura y se rió con sus amigas. No estaba regresando a mí. Estaba regresando a la imagen de éxito que ahora veía reflejada. Intentó abrazarme. Retrocedí. Le dije que dejaría sus últimas cosas en casa de Vanessa el fin de semana y que no tenía nada más que hablar. Se fue unos minutos después. Vi su auto alejarse, y por primera vez en mucho tiempo, sentí alivio absoluto. 6 semanas después de la ruptura, terminé la pieza de Alexander. Él volvió a volar para verla personalmente. Pasó 1 hora recorriendo cada milímetro con una mezcla de admiración y entusiasmo. Pagó el resto en el acto y me preguntó si estaría dispuesto a realizar 2 piezas más pequeñas, a $8,000 cada una. Un par de amigos suyos habían visto la caja original y querían algo parecido. Acepté sin dudar. No solo porque era un buen negocio, sino porque era la prueba viviente de que, aunque ella no lo supo valorar, mi trabajo hablaba por mí. Samantha se fue, pero mi vida siguió avanzando, y esta vez, en la dirección correcta. Con el tiempo, todo empezó a tomar forma. Lo que antes era un esfuerzo incierto comenzó a transformarse en un proyecto sólido y estable. Subí mis tarifas, dejé de aceptar trabajos que no me inspiraban y me enfoqué en piezas que realmente desafiaban mis habilidades. 2 meses después de la ruptura, recibí un correo inesperado. Una revista local de arte quería incluirme en un reportaje sobre artesanos emergentes. Caroline había sido quien me recomendó. Acepté sin dudar. 1 mes más tarde, el artículo fue publicado. Ocupaba varias páginas e incluía fotografías mías en el taller y de distintas piezas terminadas, entre ellas la caja de joyas. Alexander había autorizado que la fotografiaran para la nota. El texto hablaba de mi paso de la vida corporativa al trabajo artesanal, del crecimiento de mi presencia en galerías, de las comisiones que recibía y de la lista de espera que ya tenía para nuevos clientes. El impacto fue inmediato, mi teléfono no paró de sonar con solicitudes. 4 galerías querían reunirse conmigo, 8 personas pedían encargos personalizados y 2 revistas de mayor alcance me contactaron para entrevistas adicionales. El tráfico de mi página web fue tan alto que tuve que mejorar el plan de hosting para evitar que colapsara. Un día, Samantha me envió el enlace de la publicación. Solo escribió una palabra, wow. No respondí. 3 meses después de nuestra separación, la vi por casualidad en un restaurante. Yo estaba allí con Caroline y un posible cliente en una cena de trabajo. Samantha había llegado con un hombre más joven que yo, de traje y corbata. Nuestros ojos se cruzaron al instante. Me limité a hacerle un pequeño gesto de cortesía y seguí conversando con mi acompañante, aunque la observé de reojo. Ella no dejaba de mirarme mientras hablaba con su cita. En un momento, se levantó y se dirigió al pasillo que conducía a los baños. Minutos después, hice lo mismo. Al llegar, la encontré esperándome. Me preguntó cómo estaba. Le respondí que bien, que todo marchaba mejor que nunca. Dijo que había visto el artículo y que se sentía feliz y orgullosa de mí.
Agradecí sus palabras e intenté continuar mi camino, pero se interpuso levemente. Me confesó que estaba saliendo con alguien, aunque no era serio, y que todavía pensaba en lo que habíamos tenido. Quería saber si había una mínima posibilidad de hablar, de intentarlo. Le respondí con calma que me alegraba de que estuviera avanzando con su vida, porque yo también lo estaba haciendo. Quiso saber si yo veía a alguien, pero le dije que eso no era lo importante. Lo esencial era que nuestra relación me había dejado una lección que no olvidaría, no volver a ignorar señales de advertencia ni permanecer con alguien que no respete mi trabajo ni mi tiempo. Ella me había enseñado eso con absoluta claridad. Y por eso, en el fondo, le estaba agradecido. Su expresión cambió. Preguntó si algún día podría perdonarla. Le respondí que no había nada que perdonar, me mostró quién era, yo lo creí, y ambos seguimos adelante. La dejé atrás y seguí mi camino al baño. Al volver a mi mesa, ya no estaba. Su acompañante permanecía solo, con el ceño fruncido. Esa misma noche cerré una comisión de $15.000 con mi cliente potencial. 4 meses después de la ruptura, abrí mi propio espacio, un pequeño estudio que funcionaba como taller y galería al mismo tiempo. Caroline me ayudó a organizarlo, desde la disposición de las piezas hasta la iluminación adecuada. Se había convertido en una verdadera amiga y mentora durante todo ese proceso. La inauguración fue un éxito. Vendí 3 obras y cerré 5 nuevos encargos. Mi familia estuvo presente, al igual que amigos que me habían apoyado desde que decidí cambiar de vida. A través de la ventana, vi a Samantha afuera. Estaba muy arreglada, claramente había hecho un esfuerzo. Permaneció de pie frente al vidrio durante unos 10 minutos, observando. No entró. Luego simplemente se marchó. 5 meses después, mi negocio está en su mejor momento. Las comisiones no dejan de llegar. Alexander se convirtió en cliente habitual, y gracias a su red de contactos tengo trabajo asegurado para los próximos 8 meses. He subido mis precios 2 veces y, aún así, la demanda supera mi capacidad. Desde hace 6 semanas salgo con alguien. Se llama Emily. Es bibliotecaria y no sabe casi nada de carpintería, pero hace muchas preguntas porque realmente le interesa comprender lo que hago y por qué me apasiona tanto. Hace poco visitó mi taller y pasó toda una tarde observándome trabajar. Me dijo que era como ver algo meditativo, tranquilo, con propósito. Le regalé un pequeño marcador de madera que había tallado especialmente para ella. Lloró al recibirlo. Dijo que era el obsequio más significativo que le habían dado, no por su precio, sino porque fue hecho exclusivamente para ella. Lo lleva en su bolso y se lo muestra a la gente con orgullo. Esa es la diferencia. Eso era lo que siempre estuve buscando. La caja de joyas, aquella que Samantha arrojó a la basura, ahora forma parte de la colección privada de Alexander. Me envía fotos de vez en cuando. La guarda en su estudio y utiliza el interior para conservar las joyas de su difunta esposa. Me dijo que le recuerda que hay cosas hechas para durar, que el valor real está en la dedicación y en la permanencia. 6 meses después de todo, Samantha me escribió por última vez. Un largo correo donde se disculpaba por todo. Aseguraba haber cambiado, haber entendido lo que perdió. No se refería al dinero ni a la apariencia externa, sino a la relación que habíamos tenido y al futuro que pudo haber sido. Me pidió tomar un café, sin expectativas, solo para hablar. Lo leí 2 veces, y lo borré. Hay cosas que simplemente no se pueden reparar. Hay puentes que, una vez quemados, no vuelven a levantarse. Ella despreció algo valioso porque no tenía una etiqueta de lujo ni venía de la tienda correcta. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre sus valores. Tal vez haya cambiado, tal vez no. Pero ya no importaba. Ahora tengo una vida que estoy construyendo pieza por pieza. Cada creación representa tiempo, dedicación y habilidad genuina. Las personas correctas saben verlo. Emily lo ve. Alexander lo ve. Caroline lo ve. Los coleccionistas lo aprecian. Las galerías que me representan también. Y eso es suficiente. Mónica, o más bien, Samantha, nunca fue esa persona. Lo demostró el día en que tiró mi trabajo al fondo de un cesto de basura. El precio que después le pusieron solo confirmó lo que yo ya sabía, el valor verdadero estuvo ahí desde el principio. Ella simplemente no supo reconocerlo.